Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a su canal Alelí Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo, porque ahora tenemos más de 50 premios para ustedes cada semana. Para saber cómo ganarlos y cómo ganar una lectura personalizada privada conmigo es súper fácil. Solo tienes que quedarte hasta el final y así podrás conocer cuáles son los requisitos. Esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados, entre ellos nuestro amigo Onur. Y quiero contarles además que ya tenemos disponibles lecturas personalizadas para la primera mitad de octubre. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una lectura general. Si no resuena contigo puedes ir a tu ascendente. Si no conoces tu ascendente, ahí abajo en la cajita de descripciones y en el primer comentario te dejé el link y no tiene fecha, no tiene sexo, género, a quién va dirigida. No todo va a resonar contigo y si no resuena simplemente déjala pasar. Comenzamos con el primer mensaje de los angelitos, luego pasamos al amor y luego al dinero. Estarás a salvo del crimen durante estos días que te has sentido un poquito en peligro. Quizá hay muchas situaciones que tú pienses que te van a afectar, personas que quieren hacerte daño, personas que quieren lastimarte, gente que honestamente no tiene buenas intenciones, está muy cerca de ti. Sin embargo, tus guías espirituales están allí para protegerte, Capricornio. Tus guías espirituales están allí para poder ofrecer ese abrigo, ¿sí? Delante de ti va San Miguel Arcángel y todas las huestes de ángeles que están ahí para protegerte, para cuidarte. La mano divina, la mano del universo está cubriéndote. Dice también que hay personas que ya no se encuentran en este plano espiritual, que son tus ancestros o personas muy allegadas a ti que ya fallecieron, que también están velando por tu protección. Bueno, ese ha sido tu mensaje general. Vamos a pasar ahora a la lectura para el plano de lo sentimental y comenzamos con todos aquellos que tienen una conexión especial o de amor con alguien. Vamos a barajar muy bien. Siento una energía de nostalgia en esta lectura que viene. Vamos a ver de qué se trata. Comenzamos. Quiero que en esta barajada, bueno, puede ser para tu crush, tu novio, tu amante, tu ex, tu esposa. Puede que la relación no tenga un nombre. Hay alguien que siente nostalgia, me está resonando mucho. Bueno, vas a decir ahora el nombre de esa personita especial y vamos a contar hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vas a decir tu nombre y al lado el nombre de esta persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos entonces con los pensamientos de esta persona hacia ti. Vamos a sacar toda la lectura. La sota de copas, el caballero de oros, el 2 de oros. Qué lectura muy linda. La emperatriz invertida, la carta de la templanza, los 2 caminos, el ciclo, el 8 de oros, el carro de Hermes invertido, el 5 de espadas, 3 de espadas, el maestro invertido, la reina de oros, caballero y el 3 de oros. Muchos oros en esta lectura. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a esta persona cuando le nombran a Capricornio, cuando piensa en Capricornio? Esta copa, esta sota de copas me está diciendo, hay una persona que siente su corazón atormentado. Siente su corazón atormentado porque cree que te va a perder. Siente su corazón atormentado porque sabe que Capricornio es uno de los signos más leales que podría conocer. Entonces, es alguien que siente mucho temor de perderte, Capricornio. Es alguien que conoce cuál es la lealtad que tú tienes, que conoce que eres uno de los signos firmes. Capricornio se caracteriza porque quiere relaciones estables y no le gusta estar perdiendo el tiempo cuando se fija una meta con alguien. Y esto es algo que esta persona ahora está empezando a valorar, ahora está empezando a aceptar.
Y me olvidaba de aclararles que esta lectura no importa si están juntos o separados o incluso en contacto cero, porque aquí me habla acerca de personas que están un poco distanciadas, puede ser una distancia física, una distancia emocional, pero este caballero me dice, viene a ti, viene a recuperarte, viene a reconquistarte, viene a realizar una propuesta, me dice este 2 de oros en ese momento. Viene a hacerlo porque tiene mucho temor de perderte, definitivamente teme perderte. La carta de la emperatriz invertida me dice, me siento débil sin ti, me siento débil, sé que fui influenciable. No sé quién puede estar influenciando a las personas que están con tu personita especial. Estas personas no sé quiénes sean, pero creo que la separación o el cambio de actitud o el alejamiento o el distanciamiento o la infidelidad tuvo que ver con la influencia de ciertas personas. Si sabes quiénes, cuéntame en los comentarios. Entonces es súper importante que te des cuenta de que ahora ha llegado un despertar. Algo le ha hecho clic y tiene un temor de perderte súper grande. La carta de la templanza en este momento me habla acerca de alguien que viene en son de reconciliación, en son de paz hacia ti. Ahora tú vas a tener el mando, Capricornio. Ahora eres tú quien te empoderas, ahora vas a ser tú quien decide si la relación continúa o no. Ahora eres tú quien abre los ojos, quien se da cuenta de todo lo que vale. Esta persona llega, me dice la carta de la templanza, con ganas de negociar, con ganas de decir pídeme lo que quieras, Capricornio, y así llegará diciendo pídeme lo que quieras para volver. ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo lo haré. Entonces es súper importante que ahora tengas presente que debes empoderarte, que debes tú aprovechar esta situación para darte tu lugar, ese lugar que te mereces como una fuente de amor que el universo ha puesto sobre esta tierra. La carta de los dos caminos me dice que es muy probable que en este momento aparezca alguien más, alguien que te va a gustar muchísimo. Vas a estar entre dos amores, entre esta persona de antes, entre tu pareja y alguien que te va a empezar a prestar mucha atención, y esto te podría dejar un poquito confundida, un poquito confundido, pero yo veo que necesitas, me dice, pedir un consejo a un amigo para saber qué decisión tomar. Cuidado con cometer errores por imprudencia, te dice la carta del ciclo. Cuidado con hacerlo porque la verdad necesitas encontrar un equilibrio, ¿sí? Estás en una etapa de aprendizaje en el amor y esta relación que estás viviendo con esta persona que está distanciada o que cambió contigo, que te lastimó y que te hirió, es un aprendizaje, te dice ese 8 de oros. Es un aprendizaje para poder saber hasta dónde puedes permitirle a los demás hacer contigo, porque ahora estás abriendo los ojos. Estuviste en una época de estancamiento personal debido a toda esta relación, te dice el carro de Hermes invertido. Estuviste en una época en la cual dejaste tus sueños, tus metas, todo de lado, simplemente por dedicarte demasiado a esta relación. Y ahora te empoderas porque sufriste, porque estuviste aquí en este encierro que me marca el 3, porque estuviste allí esperando únicamente por esta persona pacientemente. Tus ojos básicamente se limitaban a ver lo que esta persona quería, lo que esta persona siempre anhelaba, pero dejaste tus sueños, tus metas, dejaste incluso amigos, incluso familiares de lado. Me dice, no vuelvas a cometer este error. Sí, te dice esta carta del anciano invertido, no vuelvas a caer otra vez en la oscuridad de dejarte a ti de última. Ahora abrirás los ojos, ahora te darás el valor que necesitas, ahora volverás a ser esa reina o ese rey que todo lo puede. Me dice que dentro de poco, de verdad, va a aparecer alguien con quien vas a sentir una química sexual, una conexión súper fuerte, y esta persona básicamente, independiente de que tengas o no pareja, te va a proponer esta relación. Sin embargo, no es conveniente que te metas en este triángulo amoroso. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio respecto a esta situación, respecto a esta persona especial, a tu primera persona especial que siente, que quiere y que piensa. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo y así puedes participar en los en vivo donde respondo preguntas gratis, y quédate hasta el final para que
puedas conocer cómo ganar otros premios. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué quiere? ¿Qué siente en esta persona en este momento? Míralo por ti mismo. La carta de la búsqueda, ¿sí? Aparece la carta de la búsqueda a decirte que esta persona de verdad se aproxima hacia ti. Es una confirmación de lo que nos decía este caballero. Eso es qué siente. ¿Qué piensa en este momento? La carta de la desesperación, como te decía, no puede, no imagina tu vida sin ti. No le tapemos la cara al Michi. No imagina la vida sin ti. Si tienes Michis, también puedes dejarme su nombre en los comentarios. Y la carta del apostolado que quiere, lo que yo te decía, llega en este plan de seguirte, de que seas tú quien marque la pauta, que seas tú. Y me encanta porque ahora te vas a empezar a llenar de esa energía de poder para poder sacar adelante tus sueños, tus metas y tus proyectos. Finalmente, los ángeles respecto a esta relación te dicen: tu valor servirá al inocente, y creo que el valor ahora tiene que servir hacia ti. Necesitas empoderarte. Esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión. Quédense hasta el final para que sepan cómo ganar nuestros premios que tenemos con todo el amor, para que así también apoyen nuestro refugio de animalitos. Bueno, para los que están solteros, llega una etapa de por fin hacer un cierre definitivo con alguien. Se cierra una etapa, comienza algo nuevo en tu vida sentimental, en tu vida amorosa. La carta del maestro me habla acerca de alguien que llega, una persona con quien vas a sentir mucha paz, mucha tranquilidad, mucha mansedumbre, una nueva forma de hacer las cosas. Esta relación te va a enseñar que el amor puede vivirse de otra manera, que el amor puede ser diferente, así que necesitas darle un cierre a algo viejo de manera definitiva para que algo nuevo pueda estar llegando a tu vida. Ábrele las puertas al amor, no te cierres, porque de verdad que algo lindo llega. La carta del asesoramiento te dice que si sientes dudas respecto a esa nueva persona que llega, pidas señales al universo y quizá un amigo que te pueda dar otra perspectiva. En cuanto al plano económico, llega para ustedes un mensaje. Tienen que estar súper pendientes de un mensaje, un correo, una noticia, algo que estaban esperando ustedes, que les va a servir, que les va a ayudar, que económicamente traerá cambio, traerá acción. Siento que algunos necesitan un viaje, un cambio laboral importante, porque aquí veo las lágrimas que han estado atravesando. Me dice: tienes temores de hacer algo diferente con tu vida profesional, con tu vida económica, porque ya has perdido, tienes mucho temor de nuevamente perder. Sin embargo, vete con cuidado porque podría haber como una deuda o una situación legal por una cuestión del pasado que aún no ha terminado y necesitas limpiar mucha energía para que se resuelva a tu favor. Te recomiendo realizar la limpieza del huevito que aparece en la descripción. Y a ti que llegaste hasta el final, quiero, antes les voy a dar su número de la suerte hoy, el número 10, y los cubre la carta de la rueda de la fortuna. Realicen su limpieza del huevito para que la energía pueda transmutar así en 180 grados a su favor. Y ahora sí, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, te voy a contar los premios y los requisitos. Los premios son una lectura gratis, personalizada, o también vamos a responder 50 comentarios que hayan dejado durante la semana nuestros suscriptores con sus preguntas. Si van a preguntar por el amor, pónganle el signo de los dos. Y tercero son las respuestas que damos en los en vivo. Para poder participar deben cumplir con los requisitos y hoy son los siguientes. Primero, estar suscritos y con la campanita activada. Segundo, darle like a este video. Y tercero, contarnos en los comentarios cómo es el nombre de su primera mascota, cuántos años estuvo con ustedes, y si no tienen mascota pues pueden poner que no tienen. Bendiciones a todos. Recuerden compartir estos videos para que puedan apoyarnos y ver siempre hasta el final. Les recomiendo que si pueden poner siempre los videos en lista de reproducción para que él corra solito, les agradeceríamos mucho. Pueden ver el de ustedes y el resto dejarlo en lista en silencio en YouTube. Así nos apoyan también desde sus hogares a nuestro refugio. Bendiciones y los llevamos en nuestro corazón.